En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a empezar con este evangelio, que es: todos honran a un profeta menos los de su propia tierra, o sea, los cercanos, ¿no? Los de tu propia tierra, los parientes, los cercanos, ¿no? Y seguimos en Marcos porque es el año B, el ciclo B, y es el domingo ordinario número 14. Vamos por orden. De aquí hasta Adviento se va a ir en orden: 14, 15, 16, 17. Ok, vamos a leer el Evangelio para ver qué novedad nos trae. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues como vemos, Jesús, como todos los profetas, es rechazado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser profetas. Entonces no se sientan mal de ser rechazados, ¿no? Por los de nuestra propia casa. No tenemos que ir muy lejos, ¿no? Ok, entonces vamos a ver. Aquí les puse Ezequiel y Pablo y Jesús. Ezequiel es la primera lectura, Pablo es la segunda lectura y Jesús es la tercera lectura. Ezequiel era un profeta del Antiguo Testamento. Pablo no es discípulo de Cristo, pero es un seguidor de Cristo. O sea, él conoce a Cristo de otra manera. Él ya había muerto Cristo cuando lo conoce, persiguiendo a los cristianos. O sea, supuestamente era malo, ¿no? Pero nuestro Señor tenía una misión para él muy específica. Lo tira del caballo, lo convierte, hace que pase un tiempo en el desierto donde él aprende de Jesús, ¿no? Y él aprende también de Bernabé, que fue su compañero de viaje, y Jesús, que es el primer profeta del Nuevo Testamento. Él es más que un profeta. Ok, entonces Ezequiel, que fue un profeta del Antiguo Testamento, en la primera lectura dice que afronta un pueblo rebelde, derrotado de antemano. O sea, por más que él decía no vale, no va a pasar nada, no va a haber cambios, deja de estar hablando porque no vamos a cambiar. Entonces él ya se siente derrotado de antemano. ¿Para qué les hablo si no me escuchan? ¿Para qué les hablo si no me hacen caso? Y nuestro Señor le dice: sigue hablando, tú sigues siendo profeta. Entonces lo mismo nos dice a nosotros: ¿para qué les hablo a los míos? No me hacen caso, no quieren oír, no quieren. Y nos dice a nosotros: sigue hablando, tu misión es hablar, deja que ellos no entiendan, bueno, pero tu misión tú sigues haciendo. Pablo dice: en la lucha con la espina metida en su propia carne, el profeta como antihéroe. O sea, él siente que no lo está haciendo bien, porque dice: si yo mismo no puedo cambiar, ¿cómo voy a cambiar a otros? Entonces él ya se siente mal por esa debilidad, pero luego sale a relucir y dice: en mi debilidad me siento grande, porque siendo débil el Espíritu Santo me ilumina para la misión que me tiene encomendada. Entonces ahí, y Jesús es rechazado, despreciado en su propia tierra, el profeta rechazado en su propia casa. O sea, siempre el profeta va a ser rechazado, siempre va a tener mucha incertidumbre, siempre va a tener ese: Señor, yo no soy digno, ¿cómo yo les voy a hablar si yo soy pecador? Como Pablo, ¿no?
pues no importa, a ti te toca hablar. No porque seas perfecto, sino porque tú sabes cuál es el camino a seguir y tú estás en esa batalla de tratar de seguir ese camino a pesar de que hay batalla, ¿no? Y no nos podemos sentir como Ezequiel, ya derrotados de antemano. Pues ¿para qué predico si no me oyen? No, tu misión es predicar aunque no te oigan y aunque no te hagan caso, tú se los dijiste. Okay. Entonces, el profeta debe intentar abrir los corazones endurecidos, hijos testarudos, pueblo rebelde. O sea, en todos los tiempos, el pueblo ha sido rebelde y el pueblo ha sido testarudo. Ahorita decimos, es que ahorita está el mundo de cabeza, así decimos, ¿no? Está el mundo de cabeza. Ya no hay chance de nada, ¿no? Pues aunque el mundo esté de cabeza, ¿no?, nosotros tenemos que avisar cómo ponernos de cabeza. O sea, cabeza para arriba, viendo a Dios, ¿no? Esa es nuestra misión. No te sientas derrotado. Okay. Y solamente tiene a su disposición palabras débiles, desarmadas, pobres, destinadas a encontrar obstáculos o indiferencia, a ser desmentido, contradicho o combatida. O sea, esas son nuestras palabras. Siempre nuestras palabras van a estar combatidas. Ay, no, ni me digas, ya no me hables de eso, no quiero saber, quién sabe qué. Esa es nuestra misión. Y la misión es complicada. Y no es fácil. Y menos con los de la propia casa. Pero, pues mucha oración. Mucha oración. La conversión es a base de oración. Dios no te garantiza el éxito. Te hagan caso o no te hagan caso. Es importante que pronuncies sus palabras. O sea, no te está garantizando que vas a ganar victorias, que vas a ser santos, que todos los de tu casa se van a salvar o que todos van a ser super santos. No te lo está garantizando. Pero tu misión no la puedes dejar de hacer. El profeta no le es posible volverse atrás, pues quien lo envía es el mismo Dios. Y todos, sin excepción, desde el día del bautizo, o sea, todos los bautizados, tenemos la misión de profetizar. Todos somos profetas, porque somos que con el bautizo somos reyes, profetas y sacerdotes. Ok, vamos a poner aquí, ¿qué quiere decir esto? Profetas es el que habla de Dios. Reyes, somos hijos de Dios, que es rey. Por lo tanto, somos reyes. Y sacerdotes es el que une a Dios con los hombres. Este es como un puente. ¿Ok? Entonces, a la hora de nuestro bautizo, todos somos llamados a ser profetas. Y estás ungido, o sea, te pusieron el aceite que te unge como profeta, rey y sacerdote. En el Antiguo Testamento esto era un gran privilegio. Nomás a uno de toda la tribu lo hacían sacerdote, o nomás a uno lo hacían rey. A partir del Nuevo Testamento, dice Cristo, se los quiero regalar a todos. Y entonces no le damos importancia porque todos estamos bautizados, todos estamos ungidos. Pues sí, pero esa unción nos da una responsabilidad. Y la responsabilidad es hablar de Dios. El privilegio es ser su hijo y también ser sacerdotes, que es unir a Dios con nuestros hermanos. Ok, ¿vamos bien?
la debilidad de Pablo se convierte en un lugar donde celebrar y dice, donde está mi debilidad, ahí está la fuerza de Dios. Entonces, nuestra debilidad debe ser eso, o sea, yo estoy débil, pues sí, pero traigo la fuerza de Dios. La fuerza de Cristo se manifiesta en mi debilidad, dice San Pablo. No le interesa enmascararla, ni minimizarla. Le basta la vida de Dios y dice, con la gracia te basta. O sea, ¿qué es la gracia? La gracia, aquí lo voy a poner en este monito, es la vida de Dios. La gracia es la vida de Dios en mí. ¿Cómo la puedo tener esta gracia? Estando sin pecado mortal. ¿Ok? ¿Cómo la puedo acrecentar? Con los sacramentos. Especialmente Eucaristía y confesión. ¿Ok? Va quedando redondeado el quehacer, ¿verdad? Pablo no le interesa recurrir a la fuerza o a las seguridades. Él podía haber recurrido porque era un hombre muy inteligente, era un hombre culto y podía haber recurrido a muchas cosas o a convencer a la gente con palabras más elocuentes, pero no. Él dice, yo soy débil y en esta debilidad llega la gracia y Dios me hace fuerte. Hay que ir a hablar. La decisión es del pueblo, si escucharlo o no. O sea que tú tienes que hablar. Tú tienes que hablar. Y la decisión de estos que les estás hablando es oírte o no, cerrar el corazón y tenerlo chuperoleado o no. Pero hay que ir como el agua, o sea, como una gota que cae, ¿verdad? Así, la gotera. Ahorita llovió mucho aquí en Monterrey y se hicieron goteras en todas las casas. Y de gotita en gotita se llenaban los carritos, ¿verdad? Bueno, pues así tenemos que hacerlo. Gota a gota, gota a gota, hasta que se le derrame y por una obra del Espíritu Santo se les ilumina el cerebro y todo lo acumulado caiga. Pero nosotros tenemos que seguir echando. Pablo se siente como un antihéroe, ¿verdad? Pablo acepta su propia debilidad, su miseria, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, cuando tienes la humildad de reconocer que no eres tan fuerte y que necesitas la vida de Dios en ti, entonces te presentas a Dios pobre. ¿Ah? Entonces es la humildad. Y en esa humildad Dios te llena para que tú lo des a los que te están escuchando. Entonces Él entiende eso perfectamente bien. Yo no me puedo elogiar, yo no puedo decir que gracias a mí esto. No, es gracias a la gracia que habita en mí, yo lo puedo transmitir a otros. ¿Ok? Dios no necesita de nuestras habilidades o fuerzas, lo que necesita es nuestra debilidad, o sea, que nosotros pongamos nuestra pobreza y nuestra disposición. Señor, sí quiero ir, pero lléname, porque ¿cómo voy a ir si no puedo, estoy vacía? Y ya cuando tú dices, no puedo, estoy vacía, Dios obra milagros en ti. Inclusive cuando estás evangelizando dices, yo le decía, cuando empecé a evangelizar, empecé con Alejandro, mi marido, y le decía, apúntalo porque eso yo no lo sabía. O sea, el Espíritu Santo te ilumina cosas que tú no sabes. Y te quedas maravillada y dices, wow. Ahora, otro ejemplo les voy a poner. Tenía grupos de matrimonios y esos grupos pertenecían al apostolado de la cruz. Había gente muy humilde, gente pobre, gente sin instrucción ni académica ni religiosa,
Nomás la disposición tenían. Y si vieran qué bien evangelizaban, si vieran qué bonitos grupos armaban, y tú decías, qué bárbaro, Dios, te la bañas. O sea, ve qué bonitos, bien unidos, cantaban, cada quien ponía a su disposición lo que sabía, o sea, se las ingeniaban, pero salía adelante el grupo. Entonces no piensen que la iglesia necesita gente muy preparada, que sepa mucho. Yo estuve dirigiendo catecismos y me acuerdo que decía una señora, ay, Elina, es que yo sí te quiero ayudar, pero de verdad no sé nada. A ver, ¿sabes el Padre Nuestro? Sí, ya es ganancia. Ándale, para adentro. Y se volvían muy buenas catequistas y son catequistas todavía, llevan 20 años catequizando. Entonces, Dios se vale de todo, lo que necesita es nuestra disposición. Okay. Habían pasado muchas generaciones desde el tiempo de Ezequiel a Jesús, y sin embargo podría decirse casi lo mismo, que era una generación rebelde, testarudos, obstinados, con la espalda de Dios y contra Él. ¿Cómo estamos ahorita? Con una generación rebelde, testaruda, obstinada, con espalda a Dios y con espalda a nosotros. Aquí no debería de ser con mayúscula, debería ser con minúscula, o sea, contra Él, contra Ezequiel. ¿Ok? Se encontrará con resistencia y con indiferencia. Eso va a ser. Y nos dan ganas de llorar. Y tú dices, es que el mensaje es precioso, ¿por qué no entienden? Vivir con Jesús es padrísimo, ¿por qué no entienden? Todos tienen su momento. A mí me desesperaba y me explicó un padre, a ver, ¿todas las rosas se abren al mismo tiempo? No. De un mismo rosal, una ya se abrió y la otra está todavía en botón. ¿Por qué? Pues porque así, porque no es su tiempo de abrir. Así es la gracia. Todos van a abrir a su momento. Ustedes sigan evangelizando y no se me desanimen. Y siguen pidiendo por los que no quieren escuchar el evangelio. Sigan pidiendo. Okay. Jesús es rechazado en su propia casa. A Jesús no le ha gustado el recibimiento que le han dado en su propia tierra. Ellos no le harían caso porque no era superior, no era como ellos querían, era demasiado conocido, no había novedad. O sea, ¿cómo nos gustan las novedades? Que brille, que venga alguien de otro lado. Aquí pasa, aquí están los santísimos medios vacíos. No te puedo decir vacíos completos, pero no están tan llenos. Ah, pero que no digan que traen la reliquia de España del santito fulano. Ah, se llena, se hay hasta fila. ¿Por qué nos gusta tanto la novedad, lo espectacular, lo diferente? Pues porque así somos los humanos. Del Santísimo que es la gracia. Que el Santísimo que es todo superior que la reliquia. O sea, ahí está Dios. Ahí lo tenemos a nuestro alcance. Ah, no, pero no lo valoramos. ¿Por qué? Porque es de nuestra propia tierra, ahí está. Ahí está, lo tenemos cerquita. Es mi amigo, ahí está. Ese no se me va, ese es conocido. Jesús tropieza con la mentalidad más estrecha, ¿cómo se dice? Esquina y llena de prejuicios. Sí. Prejuicios. ¿Verdad? O sea, chiquita, una mentalidad llena de que, ay, pues no es importante, no nos trae ninguna novedad. El mundo encerrado, sofocante, no puede convertirse en una prisión para el profeta. Siempre tendrá la oportunidad de sembrar la palabra en otra parte. O sea, Jesús no lo escucharon en su propia tierra. Y sin embargo no se quedó con los brazos cruzados. No, pues nadie me escucha. Pues ni modo, Padre, nadie me escuchó. Ni modo. ¿Qué dice? Jesús no lo escucharon, hizo algunos milagros, dice el Evangelio, y se dirigió a otras tierras donde sí lo escucharon. Pues así somos los profetas. Si no nos escuchan, pues seguimos hablando ahí poquito a poco como la gota del agua, pero vamos a otras tierras. ¿Ok? El profeta es marginado, excluido. Al profeta no se le perdona lo inteligente. No, al profeta se le perdona lo inteligente. Lo oían con asombro, o sea, sí le gustaba lo que estaba diciendo.
se le perdonan los milagros. Ah, bueno, qué bueno que hizo milagros, ¿verdad? Pero Pero no las molestias que quieran cambiar, mover o desinstalar. Volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa con el mundo entero? Está instalado, sí. ¿verdad? Y cuando tú quieres desinstalar, ahorita por ejemplo nos están desinstalando aquí en Monterrey. Parte de Monterrey no tiene agua, parte de Monterrey no tiene luz. Entonces estábamos en nuestro confort, por muy grandes que sean nuestras casas, así estábamos encapsulados y Cristo te dice, muévete. Hay otros hermanos que te necesitan. Pero nosotros no queremos oír porque nos molesta ese llamado, ¿no? Ahorita nos están llamando a cooperar, que hay zonas donde no tienen agua, luz, ni transporte, ni pueden bajar, ni pueden subir, ni pueden llegar a alimentos. Nos están pidiendo nuestra ayuda. Y lo difícil es pararse de la silla y decir, sí, sí voy, sí ayudo. Eso es lo difícil. Y por eso tienen que estar los profetas, dale y dale, como gotitas de agua. A ver si en la quinta, o en el quinto mensaje del chat, o en el 10º, hacemos caso y vamos, compramos algo y lo llevamos para los que necesitan. Esos son los profetas. El profeta no le tiene que temer a la soledad, porque se va a quedar solo. Ese es su camino, ¿verdad? Es difícil cambiar a alguien si no quieren, ponen piedras, ponen ¿cómo se llama? Barreras, ¿verdad? Pero el profeta tiene que seguir hablando, interpelando, cuestionando, porque él no puede cambiar, él seguirá siendo profeta. O sea, él tiene que seguir hablando, diciendo, llamando. Estos no quieren, ahí está. Para el profeta no le debe preocupar que falten los oyentes. Lo importante es que no le falte la palabra. Y para que no te falte la palabra, tienes que orar. Recuerden, si no oramos, no somos buenos profetas. Toda la sabiduría de Dios viene gracias a la oración. El ponerte en presencia de Dios y decir, aquí estoy. Mándame a donde tú quieras. Que yo diga lo que tú quieras. ¿verdad? Entonces, ese debe ser nuestro caminar, nuestro empuje. A pesar de todos los profetas seguimos rebeldes, obstinados y testarudos. Así queda claro que la transmisión de la palabra es gracia y no obra ni ingenio de la sabiduría humana. O sea, ahí nos queda claro. Había un señor muy enfermo, muy rico, y le llevaban un sacerdote y otro sacerdote y otro más letrado y otro más inteligente y otro quién sé qué. Y en eso ve él desde su cama del cuarto que pasa un sacerdote con un rosario y un misalito así muy usado, muy viejito. Su túnica nada que ver. Es un pobrecito sacerdote de pueblo. Y le dice a su esposa, tráeme ese sacerdote por favor. Y entonces entra el sacerdote, sí señor, se le ofrecía algo. Es que yo vengo del pueblo porque trajeron a mi comadre aquí. Sí, con usted sí me quiero confesar. Le había llevado las eminencias y él había dicho, no. ¿Por qué ese padrecito? Porque en ese momento le cayó la gracia, porque en ese momento entendió, porque en ese momento dijo, con ese sí. Entonces no sabemos ni el momento ni el lugar de la conversión de alguien de los de nosotros, pero sí sabemos que no podemos dejar nuestra misión, dejar de decir la palabra. No tienes que intimidar tus debilidades. No te tienen que intimidar tus debilidades. Que si soy esto, que si soy lo otro, que si quién sé qué. Ni modo. Estoy luchando contra eso.
pero no por eso voy a dejar de hablar. Mi gracia les basta. O sea, la gracia de Dios, Él va a convertir en todo eso malo en bueno. No dejes de transmitir la palabra de Dios, especialmente a los que nos ha confiado. Dice, a ellos los envío. O sea que si yo nací en esta familia y tengo este hijo, y este esposo, y estos nietos, y este quién sé qué, pues ni modo, a ese grupito, a ese te envió. Te envío. Yo te envío, Elín, a esa familia. ¿Y qué tengo que hacer? Pues lidiar con la familia que me tocó. Bueno, pues tarea. Hay que ser profeta, hablar de Dios en la familia y en nuestro medio ambiente. ¿Estamos de acuerdo? Pues echarle muchas ganas. Ok, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.